Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta serie de conferencias de verano 2024 de AMITOS, esta Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas. Soy Juan Paulín, presidente de la actual mesa directiva, presidente del actual consejo directivo, y tengo el gusto y a su vez agradecimiento a la ingeniera Claudia Fabiola Gómez Trujillo, que nos acompaña hoy y nos presentará un tema sumamente interesante: tecnología de vanguardia y sus aplicaciones en proyectos de monitoreo en túneles y áreas colindantes. De hecho, verán que es un tema común, aunque no muy conocido. Es un poquito contradictorio, pero lo veremos mejor en su presentación. Eh, la ingeniera Claudia Gómez es gerente de desarrollo de negocios en México y Latinoamérica en Terra Insights, empresa que es miembro de Orica Group. Es ingeniera civil por la Universidad Autónoma de México, la famosa UNAM. Ha participado en grandes proyectos en el área de instrumentación en empresas de ingeniería y construcción en México. Ha sido docente de la asignatura Gerencia de Obras y Verificación del Comportamiento que se imparte en la Universidad de Túneles y Obras Subterráneas de la UNAM, esto del 2014 al 2016. Fue miembro del quinto Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles, esto del 2015 al 2018. Ha compartido su experiencia, lo cual agradecemos, en instrumentación como ponente y coordinadora de diversos cursos, seminarios, conferencias nacionales, también internacionales. Del 2018 al 2021 colaboró en RST Instruments, y del 2022 a la fecha es parte importante del equipo de Terra Insights. Ingeniero Trujillo, Gómez Trujillo, en verdad le agradecemos el tiempo que estará con nosotros. Agradecemos también a Terra Insight el ser un socio importante de Amitos. Los invito a todos quienes hoy nos ven y escuchan a que hagan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, questions and answers. Como información, estas conferencias son grabadas y en breve las podrán ver nuevamente en el canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, ¿no? También veremos una nota técnica a este respecto en la revista de Mitos, con la ingeniera Gómez Trujillo como autora. Y bueno, sin más, Claudia, nuevamente muchas gracias. Te vemos y escuchamos. Muchas gracias, Juan. Eh, Muchas gracias a Mito, primero que nada, por la invitación. Y pues muchas gracias a todos por estar presentes. Voy a compartir mi pantalla. Ah, ok. No sé si se ve la de presentación. Sí, ¿verdad? La vemos bien y en modo presentación. Adelante, Claudia. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como comentaba Juan, pues actualmente estoy en Terra Insight. Terra Insight es una empresa que está conformada por 5 empresas, pues son RCT Instruments, Measurements, Studiomatics, Syscom y Napstar, y justamente todas ellas están dedicadas a la parte de el monitoreo, y bueno, somos actualmente también miembros del grupo Orica, con Orica Digital Solutions. Como les comentaba, bueno, con los RCT Instruments, de hecho, vamos a hablar un poco de distintos tipos de monitoreo, que precisamente cada una de las distintas empresas, eh, hay distintos enfoques, y es por eso que pues vamos a dar también algunos casos de estudio que hemos tenido. Em, un poco la agenda que vamos a tener, pues vamos a enfocarnos en la parte de inclinómetros y shape array. Shape arrays es una parte muy importante para la medición de desplazamientos, y actualmente tiene una tecnología pues prácticamente de vanguardia, que es una de las que vamos a hablar hoy. También un poco de esta parte de automatización, porque esta parte de los shape arrays es justamente para hacer la automatización de la medición de desplazamientos. Vamos a hablar también de radares informáticos de apertura sintética,
y los casos de estudio que nos comentan. Bueno, voy a empezar un poco con pues, qué instrumentación normalmente se coloca en los túneles. Primero que nada, bueno, la instrumentación nos va a servir para poder tener todos estos parámetros necesarios para tomar decisiones importantes en los proyectos. Esto se lleva a cabo con distintos tipos de sensores que cada uno va a medir distintos tipos de parámetros, hay distintos tipos de instalación y pues en su conjunto nos da información muy importante para poder tomar decisiones oportunas. En el caso de los túneles específicamente, sobre todo si son en zonas urbanas, pues tenemos instrumentación en el túnel, pero también en edificaciones aledañas. Entonces, bueno, tengo aquí un pequeño esquema de pues, los tipos de instrumentos que podemos colocar en un túnel, como son, por ejemplo, los inclinómetros verticales en la masa del suelo, que estos pueden ser con inclinómetros fijos o shape arrays. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle. Ahorita es en general un poco extensómetros de barra, la clave del túnel, deformímetros de acero, deformímetros de concreto. También, bueno, tenemos mediciones de convergencias con distintos métodos. Vamos también a hablar un poco de estos métodos de convergencias un poquito más actuales que hay. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en el tensómetro de cinta, pero vamos a hablar también de otros tipos nuevos de monitoreo que se tienen. Eh, También tenemos ya en edificios, por ejemplo, bueno, también tenemos piezómetros como siempre y, por ejemplo, aquí una piezocelda. En la parte de los edificios tenemos adicional a pues la topografía que normalmente debemos llevar. También pues hay algunos sensores que podemos colocar en superficie, como son clinómetros para medir los desplazamientos angulares. Tenemos también, por ejemplo, un sistema líquido de precisión que nos va a permitir detectar los asentamientos diferenciales en las edificaciones adyacentes al túnel. Y bueno, todo esto se puede automatizar. Hay algunos otros instrumentos que también se pueden instalar, pero bueno, esto es a grandes rasgos lo más básico de lo que normalmente se esperaría que tuvieran de monitoreo en un túnel. Me voy a enfocar, de hecho, mucho en la parte del inclinómetro, porque justamente es un sensor que no es tan común, que se llama Shape Array, del que vamos a hablar hoy, y también en la parte del interior del túnel, en la parte de convergencias, también con el Shape Array. Y ahorita vamos a ver un poco cómo se va a utilizar este sistema, porque es todo un sistema de medición de desplazamientos. Bueno, voy a empezar un poco hablando de los inclinómetros. Los inclinómetros nos van a ayudar justamente a, eh, en un área en el subsuelo, vamos a poder realizar una medición con sensores para ver todo un perfil de desplazamiento. Para esto necesitamos tubería inclinométrica y sensores que son los que nos van a ayudar a detectar estos desplazamientos. Pero algunos puntos importantes que quiero tocar es que para la instalación de estos inclinómetros, pues necesitamos un punto de referencia y eso es muy importante porque todo inclinómetro necesita un punto de referencia, ya sea en la parte superficial o en el fondo de la tubería. Es muy normal o es lo más usual que la tubería se profundice hasta un estrato competente en donde vamos a empotrar 1 o 2 metros esta tubería y va a ser nuestro punto de referencia para todo lo que sería el sistema. Entonces, esto es importante porque estos puntos de referencia, vamos a estar hablando justamente de esto durante toda esta conferencia, porque las distintas tipos de instalación del Shape Array, vamos siempre a tener, a necesitar un punto de referencia. Entonces, bueno, si nos vamos a la parte de la instalación vertical, en donde los inclinómetros se pueden colocar, como lo vimos en la imagen anterior, adyacentes al túnel, en la masa de suelo, o también se puede, por ejemplo, para deslizamientos en tajos, etcétera. Todo lo que son desplazamientos, pues podemos ocuparlos con el inclinómetro. También, por ejemplo, para ver los desplazamientos, no sé, en algún muro Milán, etcétera, pues tienen muchas aplicaciones, pero la parte de la medición es de la que nos vamos a enfocar, que es la novedosa con el Shape Array. Entonces, bueno, ya comentamos que pues vamos a tener, por ejemplo, una superficie de falla,
vamos a tener empotrado nuestra tubería, y entonces todo el desplazamiento que vamos a detectar básicamente va a ser referenciado a este punto, y pues ya en donde tenemos la superficie de falla seguramente es en donde vamos a detectar los movimientos. Sin embargo, a cada 50 centímetros, por ejemplo, es muy normal, si lo hacemos de forma manual, que tengamos eh, ya algún punto de medición o puntos de medición a todo lo largo. Esta tubería de inclinómetro, pues sí se recomienda que sea especializada. ¿Y esto por qué? Porque tiene unas ranuras la tubería que nos va a permitir colocar ya sea la sonda o el inclinómetro fijo, que ahorita vamos a ver, porque esto nos va a dar siempre la dirección del movimiento. Entonces, estas guías que tenemos dentro de la tubería, tenemos que colocarlas, o se recomienda colocar en el sentido en el que estamos esperando el movimiento. Bueno, hay distintos tipos de tubería, pero bueno, básicamente es tubería ABS la que se recomienda, y debe de tener pues estas guías en el interior. Lo que les comentaba de las guías es porque justamente hay distintos tipos de medición de los inclinómetros. Entre estos tipos de medición de los inclinómetros, pues tenemos la medición manual. La medición manual se realiza con una sonda inclinométrica, que es una sola sonda que nos va a permitir a cada 50 centímetros tener un punto de medición. Entonces vamos a tener básicamente un perfil de medición con puntos a cada 50 centímetros. Normalmente estas sondas inclinométricas, pues justamente al ser un monitoreo manual y con un solo equipo, nos llevamos mucho tiempo en hacer el monitoreo de una sola tubería. Entonces, no sé, por ejemplo, en una profundidad de unos 30 metros nos podemos llevar unos 45 minutos en tomar una lectura, etcétera. Entonces, cuando necesitamos en el proyecto un monitoreo con una frecuencia pues más cerrada de lecturas, en donde tenemos a lo mejor distintas tuberías en el sitio, y no tenemos suficiente personal para tomar la medición de todas las tuberías, etcétera, o cuando es muy riesgoso para el personal estar tomando la medición manual, nos pasamos de esta medición manual hacia una medición ya automatizada. Entonces, bueno, básicamente esta sonda que vamos a ocupar para todas las tuberías, con un cable que nos va a permitir introducir la sonda y a cada 50 centímetros medir. Y bueno, también se cuenta normalmente también con en este caso es un teléfono Android, que tiene una aplicación en donde uno va tomando las lecturas. Entonces por eso les digo, es un poco tardado este monitoreo, porque vamos a hacer manual. Vamos a bajar esta sonda hasta la profundidad de instalación de la tubería, y como vimos, la tubería la tenemos que instalar hasta donde está el estrato competente, entonces puede variar la profundidad, pero pues obviamente entre mayor profundidad, mayor tiempo vamos a tomar para las mediciones. Al pasar de este tipo de monitoreo a un monitoreo automatizado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, algo muy importante también es que la forma de medición de los inclinómetros es que nosotros vamos a tener unas rueditas, como pudieron ver, voy a revisarme, hay unas rueditas en el sistema. Y estas rueditas nos van a permitir darnos la dirección del movimiento, y también vamos a poder ver hacia dónde lo tenemos, ¿no? La positivo, negativo, etcétera. La ruedita es la que justamente nos va a dar este sentido del desplazamiento que vamos a medir. Y pues básicamente lo que vamos a medir es un ángulo, y pues y con ciertas fórmulas trigonométricas vamos a poder obtener la distancia. Entonces, este es el procesamiento que se hace para obtener estas lecturas. Cuando vamos a una automatización es algo muy similar, pero en lugar de contar con una sola sonda para toda la profundidad de la tubería y para todas las distintas tuberías, vamos a tener aquí varios sensores en una sola tubería. Entonces, es decir, vamos a tener una cadena de sensores dentro de la tubería. Esto obviamente hace que pues, sea un poco más caro, obviamente, el sistema, porque si con el otro, con una sola sonda,
hacíamos la medición de toda la profundidad de la tubería y de distintas tuberías, en este caso vamos a mantener este sistema dentro de la tubería durante todo el periodo de monitoreo. Entonces, es una cadena de sensores, pero este inclinómetro fijo tiene pues algunas ventajas. Una es que tenemos longitudes de sensores desde 0.5 metros hasta 3 metros. Entonces, podemos tener configuraciones distintas dentro de la misma tubería o si no necesitamos, por ejemplo, ya mediciones a cada 50 centímetros, podemos tener acá 3 metros una medición o punto de medición. Eh, un punto importante aquí es que este sistema requiere forzosamente una tubería de inclinómetro para instalarse, porque como se dan cuenta, también tiene una ruedita. Estas rueditas justamente van en las guías de la tubería que vimos anteriormente. Otro punto importante de los inclinómetros fijos es que son muy configurables. Adicional de la longitud de los sensores que les comentaba que es de 0.5, 1 metro, 2 metros, 3 metros, también pueden tener, por ejemplo, zonas en las que no tengan sensores, como por ejemplo en este punto, no sé si se ve mi cursor, pero sí, pero aquí estamos viendo la superficie de falla y solamente contamos con sensores en la zona de superficie de falla. Hay algunos proyectos en donde tienen profundidades muy, muy grandes, de más de 100 metros, por ejemplo, la tubería, y necesitan a lo mejor a cada 10 metros un monitoreo. Bueno, pues tienen 7 metros de un cable de acero entre sensores y 3 metros de sensor, por ejemplo. Entonces es muy, muy, muy configurable y pueden tener sensores entre estos cables de acero, es muy configurable. Prácticamente eh, si uno necesita es un monitoreo que sea, o un sistema que sea muy configurable, esta es una de las buenas opciones que se pueden tener. La instalación del inclinómetro fijo, pues sí es un poco tardada porque todos los sensores nos van a llegar al sitio por separado, al igual que los cables. Entonces, en sitio vamos a tener que ir armando poco a poco el sistema, poco a poco ir conectando los cables también para tener todo un sistema completo ya dentro de la tubería. Pero pues sí hay que tener muy buena señalización de cómo va a ir cada uno de los sensores para pues saber en dónde está cada uno con su número de serie, etcétera, etcétera. Entonces sí, pues sí requiere cierta precisión esta instalación y pues tiempo de instalación. También se cuentan, como se vuelve muy pesado el sistema, también pues hay algunos tipos de equipos o accesorios adicionales que nos ayudan a ir bajando todo el sistema, porque pues sí se vuelve muy pesado. A diferencia del Shep Array, el Shep Array, que es justamente el sistema que vamos a ver, es un sistema que nos va a dar también los desplazamientos, pero es muy distinto. Este sistema ya es un sistema que va a llegar, digamos, al proyecto ya totalmente la cadena en una bobina o en un carrete. Ya desde fábrica ya viene ensamblado y viene precalibrado. Entonces, básicamente les llega a la bobina y lo único que se tiene que hacer es, como se ve en esta imagen, introducirla dentro de la tubería para, pues, ya que quede instalado en la tubería. Entonces, si se dan cuenta también, algo importante, porque eso lo vamos a ver en unos momentos también, es que no tiene rueditas el sistema. En los dos anteriores, en el monitoreo manual y en el monitoreo con el inclinómetro fijo, como vieron, tiene las rueditas y se tiene que llevar dentro de la guía de la tubería de inclinómetro. En este caso no tenemos las rueditas y ahorita vamos a ver cómo es la instalación y cómo se hace todo este monitoreo. Con el Shep Array vamos a poder realizar instalaciones verticales, horizontales y también en arco para convergencias. ¿Cómo está configurado básicamente el Shep Array? Bueno, el Shep Array tiene acelerómetros MEMS al interior de cada uno de los segmentos y va a tener unas juntas flexibles entre cada uno de los segmentos. Por eso el sistema ya viene en el carrete y lo único que hacemos es prácticamente introducirlo dentro de la tubería. La precisión es de 1.5 milímetros por cada 32 metros y el rango de temperatura que permite es de menos 35 a 60 grados.
Ahora, también tiene un poco de configuración el sistema porque podemos agregar algunos segmentos silenciosos en la parte inferior del sistema y posteriormente ya tener los segmentos sensorizados. El sistema en vertical consta también de unos tubos de fibra de vidrio que van en la parte superior del sistema, que nos van a permitir hacer la instalación y también fijar ya el sistema con este tapón que se tiene. Ahorita les voy a hablar un poco más de cómo es esta instalación. Bueno, les comentaba que justamente se puede instalar vertical, horizontal y en convergencias para túneles. Y la instalación vertical del Shep Array, bueno, es algo muy importante es que a diferencia de los otros dos sistemas, en este no necesitamos forzosamente la tubería inclinométrica de 70 o de 85 milímetros, sino que aquí podemos instalarlo directamente en tubería de PVC de 27 milímetros o de 47 a 100 milímetros. Y adicionalmente la tubería inclinométrica. Es decir, podemos, si ustedes ya tienen en el sitio, por ejemplo, ya el monitoreo manual con la sonda inclinométrica, con su tubería instalada, etcétera, esa misma tubería la pueden ocupar posteriormente para instalar el chip array. O si, por ejemplo, desde un inicio quieren instalar el chip array, pero o quieren tener también un punto de referencia de una sonda inclinométrica, por si en algún momento deben de sacar el chip array, etcétera, pueden buscar la tubería inclinométrica, hacer una lectura inicial con el sistema inclinométrico tradicional manual y posteriormente instalar el Shep Array y pues ya tienen también su punto de referencia. Entonces ya eh, le pueden ocupar la misma tubería. Sin embargo, en proyectos en los que no cuentan con tubería y que también los desplazamientos que están esperando no son tan grandes, pueden ocupar tubería, por ejemplo, de PVC de 1 pulgada, de 47 a 100 milímetros. Tengo aquí un video para que vean cómo es la instalación. Bueno, aquí, como les comento, llega prácticamente el sistema en su carrete y vamos a introducir todo el sistema dentro de tubería. En este ejemplo, está en una tubería de 1 pulgada de PVC y se tiene que hacer una compresión en todo el sistema porque al no tener rueditas, para que quede fijo dentro de la tubería, necesitamos hacer esta compresión para asegurarlo. Obviamente, pues hay ciertos métodos de verificación para revisar que todo el sistema no tiene movimiento dentro de la tubería, que es lo que se está haciendo en este momento. Y ya una vez que se realiza la verificación y que todo está correcto, entonces ya se puede colocar la tapa en la parte superior, el tapón superior. Es un poco distinto el de 1 pulgada al de, por ejemplo, de la tubería inclinométrica. Y otro punto importante es que también al no tener las rueditas que nos va a dar la dirección, necesitamos conocer el azimut, porque el azimut es una parte importante de los registros que requerimos ya al momento de hacer el procesamiento de datos. Entonces es uno de los puntos importantes que también se toman en cuenta para justamente darle la dirección del sistema. Y así vamos a tener magnitud y dirección ya una vez instalado y procesada toda la información. Pero básicamente es así de sencillo hacer la instalación de un Shep Array. A diferencia, como vimos con el inclinómetro fijo, que tenemos todos los sensores, vamos acoplando, etcétera, no con el Shep Array, pues básicamente es introducirlo, fijarlo y ya queda listo. Ok. Ahora se preguntarán cómo se hace el procesamiento de datos. Bueno, aquí lo que tenemos es un Shep Array en donde al estar al interior de la tubería y con la compresión, no sabemos exactamente cómo va a quedar todo por dentro, es decir, hacia dónde va cada sensor, etcétera. Entonces, para hacer el procesamiento de datos, aquí es distinto. Aquí lo que vamos a tener es, se hacen básicamente es sacar el eje medio de cada uno de los segmentos y con este eje medio tomamos la base. Al igual que con los inclinómetros manuales y fijos, en donde la línea base es la primera lectura que tomamos,
Aquí también vamos a tener el eje medio. Nuestro eje medio va a ser nuestro punto de referencia y de ahí vamos a hacer la diferencia de las lecturas subsecuentes. Entonces, bueno, así básicamente es, pero bueno, es importante que sepan porque normalmente las dudas o alguna de las dudas es que al no tener las rueditas, pues no tenemos la dirección, por eso lo hacemos con el azimut. Y bueno, esta parte de no saber cómo va cada sensor, lo hacemos con el eje medio. Entonces, básicamente sí tenemos ya eh, pues, la resultante de cada uno de los segmentos. Les comentaba que la configuración del Shep Array se puede hacer una configuración del Shep Array no tan amplia como con el inclinómetro fijo, pero sí hay una pequeña configuración que se puede realizar. Y esta es teniendo segmentos silenciosos en la parte inferior. La misma estructura exterior del Shep Array es la misma, pero sin sensor en los segmentos silenciosos. Entonces, básicamente tienen su sensor, que es de 50 centímetros, y a cada 50 centímetros van a tener su sensor y en la parte de segmentos silenciosos van a tener estos segmentos cada 50 centímetros, pero sin sensor. Y en la parte superior, este mismo tubo que vieron que es de fibra de vidrio, con el que se hacía esta compresión de todo el sistema, se puede extender hasta 50 metros en caso de que no requieran en la parte superior toda la zona con sensores. Esta es la única configuración que se puede hacer, ya sea en la parte inferior, en la parte superior o en ambas, pero una vez iniciada la cadena de los Shep Array, ya tiene que ser continuo, es decir, no puede haber segmentos intermedios que no tengan sensor. Ahí sí ya tiene que ser continuo. Entonces, digamos que, como todo sistema, pues el otro sistema tiene mayor configuración, este sistema tiene menor configuración del sistema. Pero bueno, hay algunos otros puntos importantes. Las gráficas de comportamiento, en este caso, son muy similares a las de los inclinómetros y podemos obtener también, obviamente, todas nuestras gráficas de desplazamiento acumulativo, etcétera, muy similar que con los inclinómetros. Entonces, bueno, toda la información, como les comentaba, ya una vez procesada, ya va a ser muy similar. Aquí, por ejemplo, cada 50 centímetros, al igual que en el monitoreo manual, vamos a tener un sensor y ese sí no se puede tener de mayor o menor longitud, salvo en algunos casos muy específicos de 250 milímetros, entonces es básicamente 250 milímetros y 50 milímetros, pero todos, como comentaba, son continuos. Bueno, una parte importante que quiero que revisemos en esta parte pues sobre todo las diferencias entre los distintos sistemas, es que como vemos, pues el monitoreo manual, tenemos las llantitas, tenemos el conector, también en lo que sería el inclinómetro fijo, pues también tenemos llantitas y pues los conectores en cada extremo. ¿Qué pasa cuando tenemos ya el inclinómetro o el sensor dentro de la tubería de inclinómetro y ya tenemos desplazamientos? Al final la tubería es la que va a estar tomando los desplazamientos y va a llegar un momento en el que va a topar con los sensores. Esto lo que va a hacer es que, o en un momento, si estamos haciendo un monitoreo manual, se nos pueda quedar atorada la sonda y ya no salga, por ejemplo, la podríamos perder, si es demasiada esta deformación. Y con los inclinómetros fijos, pues sí, también va a llegar un momento en el que va digamos, a tocar el sensor con la tubería y sobre todo si nos vamos ya a mayores longitudes, como por ejemplo la de 3 metros, 2 metros entre mayor longitud, más rápido va a pegar con la tubería cuando se tenga el desplazamiento o la deformación de la tubería y esto va a tener pues ciertas restricciones, ¿no? Vamos a terminar eh, en algún punto sin poder ya continuar con las mediciones. A diferencia de con el Shep Array, aquí el Shep Array, bueno, una no tiene las llantitas y la otra es que tampoco está con las guías de la tubería. Esto permite que tenga un poco más de flexibilidad en el movimiento dentro de la tubería. Y ha habido casos en los que se ha sacado un inclinómetro fijo, se ingresa un Shep Array y aún se continúa movimiento, el monitoreo por un poco más de tiempo. Entonces, digamos que esta parte física de los distintos sensores, pues sí,
tiene mucho que ver porque entre mayor desplazamiento, la realidad es que la recomendación, si están esperando muchos desplazamientos en el sitio, es irse hacia un shape array. Si necesitan más configuración, por ejemplo, pues sería más hacia el inclinómetro fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí depende mucho la necesidad de cada proyecto. Em, Aquí, por ejemplo, les comentaba de la configuración, pues el inclinómetro fijo con los cables de acero y los sensores hacen una configuración y puede estar el cable en la parte superior y los sensores todos en cadena, o puede ser cable sensor, eso pueden hacer la configuración como ustedes lo necesiten, y además los sensores son de diferentes longitudes. Y en el Shape Array solamente la tubería de extensión en la parte superior, segmentos silenciosos en la parte inferior, y es todo lo que se podría realizar de configuración. Algunas diferencias entre los sistemas son, bueno, que con la tubería eh, necesitamos para el inclinómetro manual y el fijo, pues que sea especializada, es decir, esta de ABS, que tenga ranuras, etcétera. Y para el Ship Array, pues puede ser o la tubería de ABS, que sería la de inclinómetro, o tubería de PVC. Entonces, pues es un poco más flexible en ese sentido. El rango de medición normalmente para los inclinómetros manuales y los fijos es de 30 grados y para el Shep Array es de 60 grados, entonces tenemos mayor rango de medición. El tipo de medición, bueno, es para el inclinómetro manual, pues obviamente manual, y para el inclinómetro fijo y el Shep Array puede ser manual, semiautomatizado y automatizado. Las longitudes de los sensores, pues en el inclinómetro manual es de 50 centímetros. En el inclinómetro fijo va desde 0.5 metros hasta 3 metros, como habíamos comentado. Y en el Shape Array únicamente 250 milímetros o 500 milímetros. Aquí para esta parte del máximo número de sensores es porque, pues como todo sistema, hay ciertas restricciones. Bueno, en el manual, como este es para la parte de automatización, no aplica, pero sí para la parte de automatización con el inclinómetro fijo y con el Ship Array. El inclinómetro fijo tiene ciertas restricciones, sobre todo con el peso. Como les comentaba, que hay hasta accesorios que nos permiten ir bajando el sistema poco a poco. Llega un momento en que sí es muy pesado el sistema, entonces hay una cantidad de sensores máxima, que por ejemplo es de 256 sensores, y esto es también conectándolo a un data logger robusto, porque si es un data logger de pila de litio, por ejemplo, la cantidad es menor. Y con el Shep Array, pues es más ligero el sistema, y al conectarlo en un data logger robusto, puede llegar a tener hasta 400 sensores. Entonces, bueno, es una cantidad de información bastante grande, porque si estamos hablando de 400 sensores, son 400 sensores y cada uno nos va a dar X, Y, Z más la temperatura. Entonces, además, son 4 parámetros. En cuanto al mantenimiento, es mediano a alto el de la sonda inclinométrica, porque se tiene que mandar a calibrar, etcétera. Eh, a veces se necesita cambios de las rueditas, de las llantitas o algún ajuste en los cables, etcétera. Para el inclinómetro fijo y para el Shep Array, una vez instalados, pues ya el mantenimiento es bajo. Obviamente hay que estar revisando los data loggers, etcétera, pero ya es mucho menor el mantenimiento que se le debe de dar. Y bueno, en la parte de la toma de lecturas, y de la instalación, digamos, sería más bien cuánto tiempo tomamos para hacer la instalación o la toma de lecturas en el caso del manual. La toma de lecturas pues va a ser muy alto el tiempo, muy grande el tiempo en el que vamos a poder tomar una medición. Como les decía, pues pueden ser 45 minutos, una hora, etcétera, dependiendo de la profundidad del inclinómetro y qué tan estable está la zona, porque hay que estabilizarse en cada una de las mediciones. Y para el inclinómetro fijo, el hecho de tener que estar realizando la conexión de los sensores más la conexión del cable por cada uno de los sensores para armar todo el sistema, pues digamos que es mediano, ¿no? Este tiempo medio el que vamos a ocupar. Y en el Shep Array, como vieron la instalación, es muy sencilla, únicamente se desliza, se hace la compresión, se hace la verificación, se toma el azimut, se coloca la tapa y prácticamente ya hicimos la instalación. Entonces, bueno, pues ahí es pues, mucho menor el tiempo de instalación.
Bueno, eso sería en la parte del Shape Array vertical, que como lo vimos en el ejemplo, también de lo que es el esquema de los instrumentos, pues es muy usual para túneles y obras subterráneas utilizar los inclinómetros. Ahora, para la parte de instalación horizontal del Shape Array, en el anterior, como vimos, solamente son de 250 y 500 milímetros cada uno de la separación de cada uno de los sensores. Aquí el sensor es de 1 metro. Entonces, a cada metro vamos a tener un punto de medición. Y aquí la instalación va a ser en tubería de PVC de 1 pulgada o de 2 pulgadas. Aquí algo muy importante. En el caso de que la instalación sea inclinada, dependiendo del ángulo, se instala o el horizontal o el vertical. Entonces, ahí sí es un tema que se tiene que ver muy particularmente, pero también se puede instalar inclinado y además el método de instalación es otro tema muy diferente que en ocasiones ya lleva a algunos otros accesorios, pero bueno, digamos que los básicos, que sería el vertical y además el horizontal, bueno, es básicamente una tubería de PVC o de inclinómetro en la vertical en este caso. Lo que vamos a obtener cuando es la instalación horizontal es justamente un perfil de asentamientos en donde vamos a tener todo el sistema. Algo importante y que les comentaba del punto de referencia que vimos al inicio es que también en el horizontal necesitamos un punto de referencia. Este punto de referencia puede ser ya sea que coloquen uno de los sensores en una zona que sepan que es estable o también puede ser con topografía. Entonces, cualquiera de estas dos formas puede ser, se puede utilizar. Cuando es con topografía, normalmente se coloca una placa, el sensor y ya sea una varilla, algo que nos permite estar haciendo una medición topográfica en superficie y que sea la referencia de todo el sistema. Em, Aquí pues básicamente se hace una zanja, se coloca la tubería de 1 o de 2 pulgadas y se coloca también el Shape Array y básicamente se coloca la referencia y es todo para la instalación. Entonces es muy sencillo también. También en este caso, vienen en un carrete. Los carretes obviamente son más grandes porque es de 1 metro cada uno de los sensores. Y algo importante aquí también es que, bueno, ahorita que vamos a ver el Super Chap Array, es que, como todo, bueno, hablábamos de las restricciones, cuando se requieren, por ejemplo, ya un sistema de mayor longitud, como por ejemplo en este caso uno de 800 metros, y tenemos algunas restricciones. En el Shape Array horizontal, por ejemplo, estamos hablando de unos entre 200 y 300 metros máximo de longitud del sistema. Por eso en este caso se hizo el traslape de distintos sistemas. En este caso fueron 4 sistemas de 200 metros para llegar a los 800 metros. Aquí se hace un traslape de 1 metro entre los dos sistemas, pero cada sistema tiene su propio cable. Y entonces aquí también esta restricción, les decía, de 300 aproximadamente metros, pero muchas veces nos vamos a los 200 metros porque entre mayor longitud del sistema se va disminuyendo la longitud del cable. Entonces hay algunos puntos técnicos que se tienen que revisar por proyecto, pues para darle solución más ajustada al proyecto. Bueno, eso sería en la parte de lo que sería el horizontal. Y ahora vamos a ver lo que sería el Shape Array para convergencias. Así como también hacíamos el monitoreo manual con la sonda inclinométrica, en el caso de los túneles también hay ciertos monitoreos manuales en la parte de convergencias y estos se pueden hacer, por ejemplo, con los extensómetros de cinta o con topografía, que también se pueden colocar puntos prismas o algunos reflejantes si queremos, no sé, la convergencia simple o la compuesta, pues ponemos los puntos que se requieren y vamos tomando las mediciones con topografía o en este caso con el extensómetro de cinta. Sin embargo, con el extensómetro de cinta, el tema es que si es muy preciso, es muy bueno, pero sí puede llegar a interrumpir pues esta parte de la construcción del túnel, porque nosotros colocamos armellas en estos puntos y con este sensor, con este equipo, vamos a colocar el equipo con las armellas. Entonces, imagínense, si tenemos una armella en la clave del túnel y tenemos la otra en el hastial, pues entonces vamos a tener que colocarlo, nos vamos a tener que subir en una escalera, o sea, es todo un tema hacer la medición. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. Con topografía pues es un poco más sencillo porque ya tienen la estación total pues abajo, pero sí hay que jalar el punto desde superficie. Entonces todo tiene un poco de temas y además pues
es manual, al final de cuentas. En algunos proyectos aquí en México se ocupó mucho el sistema de perfil de túnel, que era basado prácticamente en clinómetros. Este ya era un sistema, sí semiautomatizado ya, que se podía automatizar completamente, pero aquí era un sensor por cada dovela. Este era muy enfocado hacia la parte de TBMs, ¿no? Para ver todo lo que era los desplazamientos en todo lo que era el tren del escudo. Entonces se colocaban uno en cada dovela y aquí, pues, lo que se asumía es que obviamente la dovela era rígida y lo que se detectaba en realidad era el movimiento entre las dovelas. Entonces, básicamente era un sensor por dovela y pues eso era lo que se medía. Entonces, por ejemplo, en un sistema de 6 dovelas más la K, pues ya teníamos en cada una de las dovelas el sistema, pero era solamente un sensor por cada dovela. Ahora, con el Shep Array, lo que podemos realizar es básicamente colocar el mismo Shep Array en todo lo que sería el diámetro del túnel. Y aquí tenemos los sensores de 250 milímetros y de 500 milímetros. ¿Cuál es la diferencia o cuándo vamos a ocupar cada uno? Dependiendo del diámetro del túnel. En menores de 3 metros, o sea, túneles ya pequeños, nos vamos con los de 250 milímetros y para mayores diámetros con los de 500 milímetros. Aquí la instalación se hace con una tubería flexible de 1 pulgada y básicamente ya llega el sistema. Aquí está la tubería, no sé si espero que se alcance a ver, pero llega así el sistema con una tubería flexible. Entonces lo único que hacen, como se ve en esta fotografía, es colocarlo en todo lo que es la parte del túnel y pues básicamente con unas abrazaderas tipo Mega se hace la fijación del sistema y es todo lo que se realiza. Y pues ya nos queda prácticamente todo el sistema listo. Esto, el ser tan sencillo de instalar, nos va a permitir, que esto se decía también mucho en México con el anterior sistema, que era tener solamente algunos sistemas por proyecto y instalar un sistema, se estabilizaba y se recorría a otro punto un nuevo sistema. Entonces tenían unos 3 sistemas, por ejemplo, por proyecto y iban trasladando, en cuanto se estabilizaba uno, lo trasladaban a otro punto, etcétera. Con el Shep Array se puede hacer también esto, y porque es, como lo vieron, muy fácil de instalar y obviamente también el remover o el quitarlo y colocarlo nuevamente, pues también es bastante sencillo y rápido. Estas son las gráficas de comportamiento que podemos esperar del sistema del Shep Array. Y bueno, aquí tengo un caso de estudio en Brasil. Bueno, en Brasil se tiene un túnel de acceso NATM para muy cercano a otro túnel que se va a construir. Sin embargo, en este nuevo túnel que se va a hacer con una tuneladora, se hizo un mejoramiento de suelo. Y como están tan cercanos este túnel NATM con el otro túnel que se va a construir, pues este mejoramiento está cercano a este túnel. Se tenía pues sí, la preocupación porque este túnel es un túnel de acceso de personal, de que hubiera algún problema por las inyecciones que se estaban realizando o que se iban a realizar. Entonces lo que se hizo fue colocar un Shep Array al interior del túnel. Y aquí, por ejemplo, este es el Shep Array que está instalado. Aquí, como les comentaba, en todo lo que es un Shep Array necesitan un punto de referencia. Entonces, en este caso, como las inyecciones venían de este lado, o sea, el jet routing venía de este lado, o se iba a colocar de este lado. El punto de referencia se tomó justamente del otro lado, adicional de la topografía, pero digamos que el punto de referencia pues fue del lado donde no se esperaba tanto movimiento. Y bueno, hizo la instalación. ¿Qué ocurrió? Que cuando justamente se estaba haciendo la inyección, sí se detectó inmediatamente deformación. Se detectaron, de hecho, 8 milímetros de desplazamiento en el sistema. Aquí, por ejemplo, esta es la gráfica de este punto, que es el 20, y se hizo
la lectura. Este es el punto que estamos viendo aquí, en donde hubo un desplazamiento. Y adicional al Shepp Array, también se hizo un monitoreo con topografía. Aquí en esta gráfica estamos observando justamente las mediciones con topografía y con el Shepp Array. Me voy a ir al azul, que es en donde se vieron los desplazamientos mayores. Este azul como un poquito más clarito es el del Shepp Array, y este azul un poco más fuerte es el que se realizó con topografía. Como pueden ver, se detectó muy similar el desplazamiento en ambos sistemas, solamente que uno era automatizado y el otro manual. Y aquí algo interesante es que, por ejemplo, esta inyección la estaba realizando una empresa. Se detectan estos desplazamientos tan grandes, se paran todas las inyecciones y pues llega un momento de estabilización, y posteriormente entra otra empresa a hacer las inyecciones, pero pues ya con los resultados que se tenían, se hicieron pues mejoramientos, etcétera, y pues ya cuando se hizo la inyección, ya no hubo prácticamente, pues sí hubo un poco de movimiento, pero ya no al grado que se tenía en un inicio, ¿no? Ya fue bastante regulado. Entonces, bueno, esto también nos demuestra cómo la instrumentación siempre nos va a ayudar a tomar estas decisiones importantes, ¿no? De parar, revisar y volver ya con algo que nos va a permitir tener ya una obra más segura. Bueno, esta es en la parte del Shepp Array, lo que quería comentarles un poco con un caso de estudio. Eh, Quiero hablarles también de otro tipo de monitoreo, que es el monitoreo satelital. El monitoreo satelital es básicamente pues satélites que están girando alrededor de la Tierra, que toman fotografías y que con estas fotografías podemos obtener los desplazamientos en superficie de grandes áreas. Aquí hay sensores pasivos y activos, y se pueden obtener fotografías satelitales de ambos. La diferencia es que, por ejemplo, los que son con sensores pasivos, esos son más ópticos y esos a través captan la energía electromagnética pues básicamente de lo que irradia el sol y regresa, es lo que toman. Y el activo, que sería básicamente el que ocupamos, ese no requiere una energía externa como la del sol. Entonces, esa, por ejemplo, se pueden tomar estas fotografías en la noche, en el día, etcétera, porque lo que se hace es mandar un pulso y básicamente eso es lo que se mide. Entonces, aquí en la infrarometría radar de apertura sintética, son fotografías que se toman con alta resolución a grandes distancias. Son pulsos, como les comentaba, y es una detección remota. Hay agencias espaciales que fueron las primeras que iniciaron con este tipo de fotografías satelitales, pero actualmente ya hay también agencias comerciales que ya toman estas fotografías también. Hay algo importante también, es que en cualquier clima se puede tomar estas lecturas. Em, Aquí, por ejemplo, con INSAR se toman fotografías repetidas por satélite en el mismo punto, y así es como hacemos la diferencia en el sitio para los desplazamientos. Las fases, que sería básicamente voy a adelantarme tantito nada más para ver lo de las fases, que sería básicamente los pulsos que envía el satélite hacia la superficie. Estas fases también van a medir la atmósfera, la topografía y el desplazamiento. De hecho, se hacen correcciones por las condiciones atmosféricas y por la topografía del sitio, etcétera. Y lo que vamos a procesar básicamente son las fases, y nos van a dar los desplazamientos del suelo, la velocidad y la aceleración. La distancia puede ser positiva o negativa, esto depende de si hay asentamientos o expansiones, es decir, que el satélite lo que va a hacer es detectar si se acerca o se aleja, o más bien se aleja el satélite de lo que sería la superficie o por la onda, y la medición de la línea de visión es de una dimensión. Aquí les comentaba, entonces es con pulsos. Manda el pulso y regresa el eco, y básicamente es lo que vamos a nosotros a detectar. Cuando en una primera fotografía tomamos esta medición y en la segunda fotografía, en alguno de los puntos vemos que la fase es más larga,
pues ya estamos detectando que entonces hay un desplazamiento. Entonces aquí lo que medimos en realidad es la diferencia entre las fases. La primera fase, que fue la imagen uno, contra las subsecuentes, que es muy similar a lo que hacemos normalmente con casi todo tipo de sensores, ¿no? Que tomamos tenemos nuestra referencia y de ahí vamos tomando la diferencia entre las subsecuentes. Bueno, aquí también la órbita del satélite es en dirección ascendente y este es cuando viaja el satélite de sur a norte. Y cuando va bajando del polo norte al polo sur, la órbita es descendente. Aquí el satélite normalmente puede tener la mirada hacia el este o a el oeste. Eh, y hay ciertas combinaciones. Por ejemplo, hay ocasiones en las que el satélite solamente puede tomar una, ya sea, no sé, por ejemplo, en la ascendente, toma la fotografía y si solamente la toma en el ascendente, pues podemos tener solamente un tipo digamos, de visión o de fotografía o solo en una dirección. Y esto nos permite solamente tener un tipo de procesamiento. Cuando la tenemos en dos direcciones, podemos hacer distintos tipos de procesamientos porque podemos obtener los resultantes. Al tener distintos puntos de la fotografía, o sea, por distintos, eh, por el este y por el oeste, entonces podemos ya tomar los resultantes y con esto podemos ya tener, por ejemplo, la vista del este, la vista del oeste, arriba o abajo, este o oeste, o el absoluto o la dirección del desplazamiento. Entonces, cuando tenemos doble visualización, es cuando podemos ya tener mayor información para tener todavía pues información más completa de los desplazamientos. El procesamiento de datos aquí se toman las imágenes de radar y posteriormente se toman subsecuentes, como lo hemos comentado. Ya con esta información podemos sacar los interferogramas, que es básicamente el realizar la diferencia entre la imagen uno y las subsecuentes. Es un procesamiento avanzado y la salida básicamente son puntos, millones de puntos que se pueden observar en la superficie. Básicamente esto es lo que nos entrega. Entonces vamos a tener un mallado de puntos de medición con un mapa de calor que nos va a permitir muy rápido visualizar en dónde están los asentamientos, por ejemplo, los mayores asentamientos, en dónde tenemos zonas con menor asentamiento y cuáles son las estables. Y entre más nos acercamos, por ejemplo, a la plataforma que se tiene de visualización de todos estos resultados, podemos tocar cada uno de los puntos para obtener la gráfica de desplazamientos. También se pueden, por ejemplo, agrupar puntos y entonces tenemos también un promedio de los desplazamientos. Hay distintos tipos de satélites. Los satélites comerciales, hay más que estos, ¿no? Pero digamos que estos son de los más comunes que se tienen. Y uno de ellos es, por ejemplo, TerraSat X, Cosmos, Sentinel, ALOS y SAOCOM. Aquí si pueden ver, hay diferentes bandas, o sea, en qué banda opera cada uno de los satélites es lo que nos va a dar algunas diferencias. Por ejemplo, Sentinel, Sentinel es un satélite que es libre, es decir, que uno puede obtener las fotografías sin tener que pagar nada, es libre, y tiene banda C. ¿Qué pasa cuando tiene banda C? Que la resolución, es decir, la distancia entre los puntos está entre unos 15 a 20 metros aproximadamente, y si hay vegetación, no es muy buena la penetración. Y si podemos ver aquí la imagen que vamos a obtener, o sea, de 110 kilómetros por 250 kilómetros, es la imagen en superficie, que con una sola imagen vamos a tener toda esa superficie para analizar y para tener estos millones de puntos que se pueden obtener. Y bueno, aquí un punto importante también de los satélites son las revisitas. A lo que se refiere es que al final de cuentas el satélite está, pues sí, girando alrededor de la Tierra y tarda aproximadamente entre 6 y 12 días en volver a pasar al mismo punto. Entonces, es un sistema que nos ayuda mucho a tener una visión muy general, porque como lo vieron, son imágenes de kilómetros cuadrados, pero si necesitan algo muy automatizado, pues esto sí no nos daría mediciones muy rápidas, porque tenemos que esperar a que vuelva a pasar el satélite.
Entonces, este tipo de sistemas son, digamos, complementarios y hay una instrumentación de detalle en donde sí tenemos, no sé, medición cada 4 horas o menor, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar a tener una visión general e incluso detectar en zonas donde no habíamos anteriormente, no sé, por ejemplo, realizado la instalación de ya instrumentación muy específica, podemos detectar otra zona que también lo requiere y que no lo habíamos detectado con INSAR, ¿no? Entonces, la realidad es que es una plataforma bastante potente y como ven, hay diferentes tipos de banda. Esta es la C, que les comentaba que pues, la resolución es baja, porque pues, son a cada 20 metros, 15 metros. La imagen es bastante amplia, que es algo muy bueno, y la precisión de 2 a 5 milímetros aproximadamente podamos tener la precisión. Entonces también digamos que cuando no necesitamos ya a lo mejor la distancia entre los puntos de medición tan cercana es una muy buena opción porque, y además es la más económica porque no se tiene que pagar por las fotografías a diferencia de las otras cuatro. En las otras cuatro sí necesitamos pagar por cada una de las fotografías pero tienen otras características. Por ejemplo, las dos que son en banda X tienen una precisión mayor, de 1 a 3 milímetros, y la resolución, que son lo que les comentaba, la distancia entre puntos es acá 3 metros. Entonces, esto nos va a dar una diferencia muy grande en cuanto a la información que vamos a recibir. Esto sobre todo se puede utilizar y se ocupa mucho ya hacia la parte más enfocada de túneles o la parte de infraestructura que ya son puentes, etcétera, que son áreas que sí necesitamos puntos más cerrados para poder detectarlas. Es hacia donde nos vamos un poco, hacia este tipo de bandas X. Eh, También otras importantes es ALOS y SAUCOM, que estas son con banda L, y con banda L aquí la precisión es menor, la tenemos de 2 a 4 centímetros, pero para lo que nos funciona mucho es para penetrar en vegetación. Entonces, si tenemos un proyecto donde, no sé, como una mina cerrada o algo similar, en donde ya hay mucha vegetación, pero necesitamos continuar con un monitoreo, pues es excelente porque vamos a penetrar en la vegetación. De cualquier forma, la imagen, pues también es de 55 kilómetros por 70 kilómetros, es decir, está bastante bien también. Y las revisitas aquí son de 14 días o de 8 días, ¿no? Dependiendo qué satélite vamos a utilizar. Algo muy importante con todos estos satélites es que adicional a que nosotros podemos obtener las fotografías satelitales de los puntos y de áreas muy grandes, un punto importante también es que podemos tener un histórico, es decir, nosotros podemos buscar información desde qué año ya hay fotografías disponibles en el área de interés y podemos hacer una retrospectiva de todos los desplazamientos que ocurrieron. Entonces, esto funciona mucho para, por ejemplo, no sé, por ejemplo, presas que a lo mejor nunca tuvieron un monitoreo y queremos saber en qué condiciones están. Bueno, nos vamos con una retrospectiva y pues ya sabemos si hay que hacer o a lo mejor alguna modernización de la instrumentación o ya plantear una instrumentación específica si es que no la vi, etcétera. Entonces nos puede dar información muy importante de los proyectos o de las áreas en donde vamos a realizar un proyecto posteriormente. Um, Bueno, aquí lo que les comentaba de la resolución, ese uno es de Sentinel-1, que es el que les decía que era libre y que la resolución es entre 15 y 20 metros aproximadamente. En el mismo punto, con una de alta resolución, podemos ver cómo, por ejemplo, este punto rojo se detecta con la de alta resolución, porque tenemos más cerrados estos desplazamientos entre puntos que en Sentinel-1, que está a 15, 20 metros y a 3 metros, ¿no? El de TSX, el de Terrazar X. Entonces, eh, digamos que dependiendo de la necesidad del proyecto, es hacia el tipo de satélite que se va a utilizar. Algo importante también es que al estar pasando siempre por el mismo punto, sí puede llegar a ver en ciertos momentos pues no sé, que a lo mejor por el clima o a lo mejor por alguna cuestión constructiva, discrimine el propio sistema, que es o que no lo puede detectar digamos, el clima, por ejemplo, o porque el agua, por ejemplo, con el agua sí no se puede hacer esta medición, a lo mejor, pues no sé, hubo eh, una inundación y no se pudo tomar la lectura, o hay, por ejemplo, están retirando o colocando material en la zona, tampoco detecta, bueno, sí lo detecta, pero lo toma como si fuera algo que no es coherente. Cuando ocurre eso,
ustedes van a ver una zona en la que no hay prácticamente pues medición. Sin embargo, se puede retomar posteriormente una vez que, por ejemplo, ya haya secado esa parte que tuvo la inundación o que se haya dejado ya de hacer esos procesos constructivos y entonces ya se puede tener también pues, nuevamente toda la información. También, bueno, lo que habíamos comentado, las áreas son muy grandes, entonces pues prácticamente podemos abarcar proyectos completos con una sola fotografía. Y bueno, también nos puede servir como alerta temprana. Como les comentaba, podemos identificar zonas de movimiento donde no las habíamos detectado anteriormente y pues ya poder iniciar a lo mejor un plan de monitoreo más específico. Algunos puntos importantes es que, como les comentaba, sí discrimina ciertos desplazamientos que no son coherentes. Entonces, al no ser coherente, por lo menos la plataforma con la que nosotros contamos, se tienen unos polígonos de confiabilidad. ¿Y a qué se refiere a esto? A que todo lo que está dentro, por ejemplo, de la parte morada, nos indica que sí son desplazamientos o posibles desplazamientos que sí son reales, que sí hay que poner atención en esos puntos. Y discrimina lo demás porque hay cuestiones que no son congruentes. Entonces, esto es algo muy bueno porque aunque haya un proceso constructivo, va a discriminar esas zonas en donde están trabajando, pero sí va a detectar las zonas en donde en realidad hay desplazamientos. Y bueno, por ejemplo, a pesar de que es en superficie todo el monitoreo, sí se pueden detectar, por ejemplo, en minas subterráneas, desplazamientos en superficie, todo lo que son subsidencias, sí se pueden detectar y pues muchas veces están en las zonas justamente de proyecto, aunque únicamente sea en superficie. Tengo aquí un caso de estudio del túnel Big Bertha en Seattle. Y aquí este túnel era un proyecto de 3.300 millones de dólares. El diámetro de la tuneladora, en este momento, decían que era el de mayor diámetro porque era de 17.5 metros. La longitud del túnel es de 3.2 kilómetros y la construcción comenzó el 30 de julio de 2013 y se descubrió un socavón de 9.1 metros en enero de 2016. Todo finalizó en octubre del 2018. ¿Qué pasó con INSAR? Bueno, pues se tiene aquí, no sé si se alcanza a ver mi cursor, que espero que sí, pero se tiene aquí la parte del túnel, del trazo del túnel, básicamente. ¿Y qué pasaba? Que adicionalmente a la construcción del túnel, también había un bombeo de agua subterráneo. Entonces, la combinación del bombeo más el túnel, eh, pues sí, hizo que hubieran asentamientos en superficie y que se detectaran justamente con INSAR. Lo que se pudo detectar con INSAR, si se dan cuenta, aquí estamos hablando de más de 40 milímetros de desplazamiento en la zona. Y además abarcaba más de 10 manzanas. Entonces así fue como comenzó todo. Estaban en marzo de 2013 y de marzo de 2013 a noviembre de 2014 ya se empezó a visualizar que había movimientos en la zona. Y si se dan cuenta, en casi toda esta zona estaba todo verde, que es decir, que está estable, y solamente una zona muy pequeña amarilla, que habían algunos movimientos. Posteriormente, un año después, ya tenemos zonas rojas que nos indicaba que ya había desplazamientos más amplios, más grandes, y la zona amarilla empezaba a extenderse más. Y así continúa el siguiente año, en marzo del 2015, y en agosto del 2015, bueno, ya estaba totalmente en rojo toda esta zona donde estaba el túnel, ¿no? Entonces, bueno, los hundimientos se midieron desde 2014, que fue donde empezaron a detectar, pero con la retrospectiva, pues se tuvo información también desde el 2013 hasta agosto del 2015, y bueno, como les comentaba, pues se fue por varias cuadras, ¿no? Entonces también, pues es algo bastante importante y el uso de INSAR, cómo puede detectar no solamente, normalmente cuando estamos en los túneles y se está en zonas urbanas, pues nos vamos a lo mucho a una cuadra más, ¿no? Pero aquí fueron 10 cuadras que se estaba afectando. Entonces, pues esto sí nos dimensiona mucho mayor y pues por las áreas que se pueden detectar, nos da mucha información muy valiosa. Am, Otro punto importante es que todo lo que vimos del Shep Array, etcétera, actualmente ya también toda esta parte de la automatización ya tiene otros tipos de transmisión de datos. Ya estamos hablando de sistemas
en los que em, en muchas ocasiones ya no se requiere tanto, por ejemplo, a un ingeniero en sistemas o eléctrico electrónico que antes se requería forzosamente para las automatizaciones porque te había que colocar scripts y configuraciones complejas, etcétera. Actualmente ya los sistemas cuentan con configuraciones muy sencillas y con sistemas de transmisión de datos pues ya muy novedosos. Por ejemplo, aquí ya hay sistemas en donde tenemos, por ejemplo, data loggers que permiten conectar no solamente un tipo de sensor, sino distintos tipos de sensores en un solo data logger. Podemos tener, por ejemplo, un chip array, y si en el mismo terreno donde está el chip array hay, no sé, 2 piezómetros, pues podemos conectar los piezómetros más el chip array en el mismo data logger. Lo que anteriormente no pasaba. Anteriormente tenía, por ejemplo, para cuerda vibrante, que sería el piezómetro, un tipo de data logger, y para el chip array otro tipo de data logger. Actualmente ya hay este tipo de data loggers en donde se pueden combinar distintos tipos de tecnología que ocupan baterías de litio para además optimizar el proyecto y que mandan la información por LoRaWAN, ya no por radiofrecuencia, sino por LoRaWAN, que esto permite mayor alcance. El usar el LoRaWAN nos permite ya no forzosamente, si son, no sé, hasta unos 2 kilómetros, no tener forzosamente la línea de vista que se requería con radiofrecuencia, sino que aquí podemos no tener la línea de vista tan directa y aún así continuar recibiendo información de los equipos. También, bueno, se encuentra el mesh, que el mesh, bueno, ya llevaba tiempo también realizándose, en donde tenemos un data logger y se transmite a otro equipo y ese otro equipo y se va haciendo como si fuera en serie y hasta que llega a un gateway, a un centralizador. Y también se tiene la tipología tipo estrella, en donde de cada uno de los data loggers se envía a lo que sería un gateway o un centralizador. Ya se van las cuestiones, todo va a la nube o al servidor, o sea, ya estamos, digamos, con toda esta parte actualizada de la información y se puede ver en plataformas, pues ya prácticamente en la oficina, en softwares especializados, en donde prácticamente cuando se hace la configuración de los sistemas ya uno está viendo las gráficas de comportamiento. Entonces ya actualmente todo este tipo de adquisición de datos tiene también pues ya las mejores tecnologías y también ya la visualización de datos pues se realiza con eh, plataformas muy robustas que permiten tener, por ejemplo, instrumentación geotécnica, radares, estaciones totales automatizadas, INSAR, GPS, toda la instrumentación que puedan tener en el sitio eh, se puede integrar en una sola plataforma. Entonces ustedes pueden ahí, por ejemplo, visualizar las gráficas de comportamiento. O sea, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de LIDAR, también se puede poner ejemplo LIDAR, drones, los GPS, las estaciones automatizadas, etcétera, las robotizadas. Y estas plataformas de visualización de datos nos van a permitir también tener toda la gestión de datos, la generación de reportes y sistemas de alertas. Y bueno, y tener distintos tipos de monitoreo en una sola plataforma. De hecho, también esta parte de monitoreo de vibraciones se puede integrar a la misma plataforma. Entonces, digamos que todo el tipo de monitoreo ya se puede integrar y se puede realizar, por ejemplo, si tienen una estación meteorológica, por ejemplo, pueden tener, no sé, eh, comparar en época de lluvia, ¿no? El pluviómetro contra los desplazamientos o contra la piezometría, y pueden estar haciendo, por ejemplo, revisando 2 piezómetros y haciendo comparativa de las gráficas. Lo pueden hacer ya muchas cosas en este tipo de plataformas que ya integran todos los monitoreos que normalmente tenemos geotécnicos. Y pues la visualización de datos se puede hacer también las gráficas de comportamiento, generar reportes, obviamente tener alertas, etcétera, y pues prácticamente ya todo en el mismo lugar. Y bueno, eso es lo que traía para el día de hoy. Eh, Claudia, muchas gracias, muy interesante. De hecho, ha sido una presentación muy completa, clara también, hay que reconocerlo. Y no solo nos mostraste el tema del chip array, ¿no? Estos inclinómetros formados por los acelerómetros tipo MEMS, sino también vimos la interferometría satelital
Y no te has quedado ahí porque destacas cómo a través de estas plataformas podemos ver la información que se está generando en tiempo real, a distancia y procesada. O sea, podemos definir umbrales de desplazamiento, de temperatura límite, de esfuerzos, de formación, lo que sea, y generar alertas sonoras, digitales. Muy bien, muy interesante. No solo es el tema de la instrumentación, el instrumento como tal, sino estos avances tecnológicos que son una herramienta importante en nuestros días. Muchas gracias, ha sido claro todo, ¿eh? La verdad, creo que va a haber pocas preguntas, pero hay un par de ellas. Sí, y justamente quería nada más comentar un poquito más acerca de lo que decías de las alertas, que no solamente estos sistemas te emiten las alertas con estos umbrales de control que colocamos para pues sí, para tener las alarmas ya en sitio, ¿no? Que como bien comentabas, pueden ser algunas físicas, que inmediatamente es sonora y con luces, por ejemplo, más que te llega por mensajito, sino que también se puede, por ejemplo, colocar alertas de si ya la batería está casi por terminarse, que ya el instrumento no está mandando información. Entonces ahí también nos ayuda para pues tener mayor control de todo el sistema y poder ir al sitio, ¿no? Y hacer pues las correcciones necesarias. Así es, Flavio. En el caso de los Check Arrive Accelerators, ¿estos son recuperables o una Sí, vez que los instalamos se pierden? Mencionaste que podíamos reinstalarlos, pero sí, sí son recuperables. Sin embargo, algo importante es que la longitud del Shep Array, pues ya es, como viene de fábrica, ujú, pues solamente es esa, se puede recuperar y colocar en otro punto, pero sí es importante que se tome en cuenta que pues ya sería el desarrollo que ya tiene desde fábrica para volver a instalar. De hecho, del ejemplo que comenté del túnel en donde se colocó el Shep Array, justamente ese Shep Array estaba en otro proyecto y estaba vertical. Entonces estaba monitoreando, de hecho, ahí unos taludes. eh, pero por las necesidades de este proyecto, se sacó el equipo, se llevó al sitio del túnel, se dejó aproximadamente un mes y se regresó nuevamente allá al proyecto al que en realidad pertenecía. Entonces, sí, 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 efectivamente, es recuperable. se puede recuperar entonces y se puede reutilizar o seguir utilizando en los proyectos siempre y cuando la longitud de toma de lecturas sea menor o igual a la longitud del arreglo, ¿no? De este sistema Shep Array que tenemos. Aquí, bueno, más bien yo me iría al revés. Como tiene que quedar con compresión, necesitas que la tubería, bueno, sí, la instalación de la tubería tenga mayor profundidad que el propio Shep Array, porque lo que sí se puede hacer es colocar las extensiones, pero como tiene que quedar la compresión Ok, sobre todo en el vertical, como tiene que quedar la compresión, sí necesitamos que quede completamente dentro de la tubería. Ese sería nada más un punto muy importante. bien. Héctor Castillo te pregunta, eh, ¿cómo hace la comparación entre las lecturas del inclinómetro como instrumentación y alguna estructura de la cual sea interesante conocer lo que está pasando en ella? ¿Se puede correlacionar lo que sucede con el inclinómetro en el inclinómetro y una estructura cercana? Sí, de hecho el Shep Array se puede colocar sobre la estructura también si es necesario. Entonces sí se puede colocar. Por ejemplo, bueno, una de las estructuras en las que es muy común colocar el Shep Array es en los puentes, en donde se coloca justamente el horizontal. Pues obviamente se puede tener toda la información. También, por ejemplo, indirectamente, también podemos tener no sé, por ejemplo, cuando se tienen las lumbreras o alguna excavación profunda y tenemos un edificio aledaño, si colocamos un inclinómetro frente al edificio aledaño y entre la obra o la excavación, también podemos, si detectamos ciertos desplazamientos, podemos también correlacionando, por ejemplo, con un clinómetro o con la propia topografía que llevamos en el edificio, podemos en realidad
hacer estas comparativas y verificar que en realidad sí está pasando algo, ¿no? Estamos viendo a lo mejor un desplazamiento angular, más que sí tenemos un desplazamiento en el inclinómetro, entonces sí hay movimiento de suelo, digamos que podemos corroborar que sí hay desplazamientos y nos ayuda mucho toda esa información. Y de hecho, sobre todo cuando hay edificios muy, pues sí, ya de unos 50 años, nos ayuda mucho porque normalmente pues esas cimentaciones son muy someras y si hacemos alguna excavación profunda, el inclinómetro nos va a dar mucha información si lo colocamos a unos metros de sus edificios para ver que todo, que pues no haya mucho desplazamiento en la masa de suelo y que está afectando justamente las edificaciones aledañas. Y en las propias estructuras, ¿no? Como les comentaba también, ya sea en edificios, etcétera, se puede. Muy bien. Mencionaste que usualmente los Shepherd son un tanto más costosos, ¿no? Pero pienso que es relativo, ¿no? Porque si en Exacto. realidad resuelven y son la opción que cumple con las necesidades del proyecto, en ese momento dejan de ser costosos. Y además que no tienen todo el tema de gente que va, conecta, toma lecturas, como sucede con los inclinómetros manuales, ¿no? Y déjame comentarte algo. Eh, por ejemplo, en relación al inclinómetro fijo, que sería prácticamente el que normalmente utilizamos a comparación del Shop Array, eh, digamos que el inclinómetro fijo, dependiendo de la configuración, sí puede ser más económico que el Shop Array, pero si los comparamos justamente, digamos, a cada 50 centímetros los sensores, es mucho más económico el Shop Array. De hecho, hasta con sensores de 1.5, más o menos, con sensores de 1.5 metros, es decir, 1.5 metros de una cadena de inclinómetros fijos, comparado con un Shep Array de la misma longitud, Ujú. están prácticamente a la par. Entonces, si tenemos inclinómetros fijos de 0.5 o de 1 metro continuos, ya mejor te puedes ir por el Shep Array que tiene mayor tecnología Claro. y va a ser más económico. O sea, si hacemos esa comparación, si lo comparas ya con sensores a cada 3 metros, etcétera, pues sí va a ser más económico el inclinómetro fijo, pero no vas a tener la misma cantidad de sensores. Entonces, digamos que no es una comparación tan justa, ¿no? Porque, y depende mucho del proyecto. Además de compararlo como un total, porque mencionaste también que en el caso de los inclinómetros manuales, los más utilizados hoy día, hay un costo asociado de mantenimiento, ¿no? Y no es lo mismo que este costo de mantenimiento no lo tenga a que cada año tenga que mandar mis equipos a Canadá o a otros países o internamente incluso. Y eso pues hay que sumarlo como un indirecto, ¿no? En las propuestas de instrumentación. Entonces, no es tan evidente que sea más costoso, ¿no? Si lo Eso y vemos como un total, el personal que está tomando las mediciones, porque necesitas ¿no? tener el personal ahí también todo el tiempo, ¿no? Así es. Hay otra pregunta por parte del ingeniero José Luis González. Eh, no es muy clara, José Luis. Voy a tratar de leerla, interpretarla. Esperemos que la ingeniera nos pueda contestar. ¿Hay umbrales de cambio de temperatura que infieran movimientos que anticipen posibles fallas? Bueno, con la temperatura, más bien se hacen las correcciones por temperatura. O sea, cada uno de los sensores va a tener no solamente los sensores MEMS, que nos van a dar Ujú. X, Y, Z, sino también vamos a tener la medición de temperatura por sensor. Se va a hacer la corrección por temperatura y así es como si vamos, justamente la temperatura sí va a influir en las mediciones, pero se hace la corrección por temperatura, justamente. Es más una corrección Ajá, que es más una un corrección. umbral, ¿no? Que defina el... Y en este sentido, Exactamente. el mismo ingeniero González pregunta, ¿qué condiciones atmosféricas afectan a los instrumentos? Bueno, aquí si sí son, por ejemplo, temperaturas pero mayores de 65 grados o menores de menos 35 grados, sí pudiera afectar las lecturas. Y aquí a lo mejor también se tendría que revisar, por ejemplo, el tipo de conexión que van a tener, por ejemplo, con los data loggers, porque a lo mejor no va a afectar al sensor, pero sí puede afectar un poco más al data logger. Por ejemplo, cuando están conectados con data loggers de pila de litio, se reduce la cantidad de sensores que se pueden conectar al data logger. Entonces hay que, se debería revisar caso por caso, pero
Si el sensor como tal, si no rebasa esos límites de temperatura, no tiene problema. Es muy interesante lo que nos presentaste. Hoy hay data loggers, como la tecnología RESTARS. Puedes conectar distintos tipos de sensores, ¿no? De Sí, origen totalmente diferente. exactamente. Eh, Hay otra pregunta por parte de Alejandro Vélez. Primero te felicita, Claudia, excelente presentación. Y pregunta si Gracias. se puede determinar si se construye un túnel o un corte con INSAR, o sea, si las lecturas obtenidas con el satélite, la interferometría satelital, nos Ujú. puede decir si lo que está sucediendo es un túnel o un corte. Si lo que está sucediendo es un túnel, un corte, es decir, que fuera un poco más óptico, Literalmente dice, se puede determinar si se construye un túnel o un corte con el satélite. eh, sí nos da información y sí se puede, digamos, como además toda esta información se puede colocar, por ejemplo, en Google Maps, etcétera. Físicamente se podría ver, pero no es un satélite óptico, que era lo que comentaba al principio. Ujú. El satélite, que son más ópticos, eso sí pueden como definir un poco más esta parte un poco, más hacia la imagen. El satélite que nosotros ocupamos INSAR como manda pulso, en realidad lo que te va a medir es únicamente si hay desplazamientos o no en superficie. Entonces, digamos que la estructura como tal la vamos a poder visualizar, pero no es el objetivo. El objetivo en realidad es únicamente es la medición de desplazamientos, es más hacia la parte geotécnica. Sí, o sea, se obtiene realmente lo que está sucediendo a nivel de la superficie. Exacto, Y luego depende de nosotros el interpretar lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Porque pueden hacer asentamientos por movimiento regional. Y aquí lo exacto, interesante, o algo más de lo que nos has comentado, es que el satélite son imágenes. Significa que si el satélite del cual queremos comprar imágenes tiene imágenes de hace 20 años, tendríamos entonces información de hace 20 años, ¿no? exacto. Eso es lo impresionante. Y además, una obra, una lectura por semana, que es el promedio de lo que podríamos tener, o cada 2 semanas, para un periodo de ejecución de 1 año, 2 años, 3 años, pues es una periodicidad realmente muy cerrada, ¿no? Uno puede decir, es que una lectura cada semana, cada 2 semanas, sí, pero de una obra que dura 2 años. Entonces, en Sí, por resumen, ejemplo, puedes deberíamos estar ir. muy enfocado en un área y con este te das cuenta de algo que está pasando en otro punto que no tenías ya previsto, ¿no? Entonces Ujú. sí te ayuda mucho también esa parte. Sí, gracias, Claudia. Una pregunta más en respecto del tiempo. Ujú. Y Héctor Castillo pregunta, ¿existe normatividad para esto que nos has presentado? Normatividad en cuanto depende a qué, porque sí hay obviamente normatividad en cuanto a desplazamientos, etcétera, y eso lo podemos ver en las normas técnicas complementarias, pero una normatividad en cuanto a cantidad, por ejemplo, de instrumentos que se tengan que colocar forzosamente, esa parte no. Entonces, depende, digamos, qué normatividad, pero sí hay muchas recomendaciones y hay mucha literatura que nos da la pauta. Sí, un poquito más enfocado hacia presas, pues sí, CFE sí tiene ya algunas cuestiones de instrumentación ya muy específicas que nos dan la pauta, pero pues sí, ya hacia otro tipo de estructuras no es tan común la realidad, es la realidad. Y en México, pues no. Y también Específicamente hacia la instrumentación, no hacia la parte de desplazamientos, que eso sí hay, pero es más enfocado hacia esa parte. Sí, es más hacia que si se necesita, por ejemplo, un instrumento específico, eh, no, es más hacia recomendaciones. de hecho, una norma usualmente te dice que hagas qué, ¿no? Ah, Ujú. te dice, debes instrumentar, si fuera el caso, para obtener esta información, pero no se compromete a decirte, pon Con- 5 kilómetros, 5 celdas de presión, 7. exacto, eh, Te dice hazlo, ¿no? Pero sin acotarlo. Eso sí. depende realmente del proyecto y para ello me sumo a lo que nos compartes. Hay manuales, hay suficientes recomendaciones en el medio para obtener la información que necesitamos. Sí, con agua y, por ejemplo, un poco para túneles y cuestiones de este tipo, también el libro naranja Ujú. del metro, ese también tiene algunas, un poquito viejas, pero también tiene.
Claudia, pues estamos en el tiempo, lo cual te agradecemos. Ha sido una presentación realmente interesante, muy completa, muy clara también. Y les recuerdo que esta presentación, esta conferencia, por parte del ingeniero Gómez, ha sido grabada, se está grabando, entonces podrán verla posteriormente en el canal de YouTube de Amitos. Pues muchas felicidades, Claudia, lo que la gente expresa, te están escribiendo, varias de las personas que te están viendo y escuchando. Y nuevamente gracias por estar con nosotros y hasta un próximo evento. Muchas Muchas gracias, gracias. Claudia. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Buenas tardes.